Alma alaba al Señor, oh al Señor, su nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré hasta el anochecer. Alma alaba al Señor, oh al Señor, su nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Clemente Dios, lento para irarse, perfecto en cada decisión. Por todo lo que has hecho serás exaltado. 10,000 razones para alabar. Alma alaba al Señor, oh al Señor, el nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Y al final, cuando ya no tenga fuerza, me esperará tu salvación. Por tu amor sin fin seguiré cantando. Por 10,000 años, luego muchos más. Alma alaba al Señor, oh al Señor, un nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, en este tiempo de adoración. Permítenos, Señor, alabar y exaltar tu nombre por medio de estos cantos, Señor, también adorarte por medio de la recolección de ofrendas y también por la exposición de tu palabra, Señor. Que todos estos elementos sean de adoración hacia ti, Señor. Prepara nuestros corazones también, Señor, para que la enseñanza que hoy se exponga, Señor, sea puesta en práctica día con día en nuestras vidas cotidianas, Señor. Gracias por este tiempo que aún podemos contar para adorarte a ti, Señor, y proclamar las verdades del Evangelio, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El siguiente canto se titula Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. La tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad.
pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Tenemos, hermanos, una salvación tan fuerte y firme en la base, en la roca de nuestro Salvador Cristo Jesús. El siguiente canto es La roca de mi salvación. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en Él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en Él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Cuando ante Dios y el juicio esté, confiado Cristo me hallará, pues su justicia dándome sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Bien, hermanos, pasamos al tiempo de la recolección de ofrendas.
Invitamos a nuestros hermanos Ujieres y vamos a hacer una oración. Padre, tenemos un inmenso privilegio, Señor, de poder ayudar, Señor, con el crecimiento, la expansión del glorioso Evangelio, Señor, y también, Padre, el sostenimiento de las iglesias, la santificación de los creyentes, Señor, por medio de las ofrendas, Señor. Ayúdanos a cultivar el deseo de gratitud, el gozo también de dar, Señor, invirtiendo en lo celestial por sobre lo terrenal, cuando en lo terrenal aún nos apresuramos, Señor, a pagar y ponernos al día en ciertas situaciones, cuanto más en lo porvenir, en lo celestial, Señor, en lo cual tenemos gozo y eterna paz contigo, Señor. Gracias por la generosidad que tú pones en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú continúes haciéndolo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El siguiente canto se titula Por todo el mundo. Eres la palabra en vida, antes del mundo crear, cada estrella y planeta, hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz, que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo y libre eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara su victoria, a la muerte derrotó, ascendiste hasta el cielo, adoptando el pecador. Intercedes por los tuyos, hijos de cada nación, cada tribu, cada lengua, tu amor proclamará. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Gracias, pastor. Ok, ahí estamos. Todavía no. Ahí atrás hay que alzarlo un poco más. Y creo que estas luces se prenden también, ¿no? ¿O no? Sí. Bien, ahora sí. Bueno,
Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas, el capítulo 21. Quisiera entrar directamente al tema de la segunda venida de Cristo y estudiar los textos que tenemos para el día de hoy. Confío en que ustedes están lo suficientemente interesados en el tema de la segunda venida de Cristo como para no necesitar una introducción. En el seminario nos enseñaban, bueno, tú puedes estar muy emocionado con el texto que has estudiado toda la semana y estás lleno del texto porque lo has leído, lo has estudiado, tienes tu sermón preparado y tienes mucho interés en ese tema, pero los hermanos de la iglesia no saben de lo que vas a hablar, así que ellos no tienen el mismo interés que tú tienes y para eso sirven las introducciones. En la introducción se supone que tú tienes que crear ese interés para ellos, que tú también tienes, y después de la introducción, entonces ya comienzan a estudiar el tema que has traído preparado. Bueno, quiero hacer lo que no me enseñaron, quiero hacer lo que me dijeron en el seminario que no haga, que es no predicar sin introducción. Voy a predicar sin introducción. Confío en que la señal del descenso de Cristo, la segunda venida de Cristo, es un tema lo suficientemente interesante para ustedes como para que yo no tenga que animarles a interesarse en un tema tan importante como este. Ustedes recuerdan que en los versículos 21 hemos estudiado especialmente todo el capítulo 21, obviamente, pero desde el versículo 20 en adelante, desde el versículo 20 al 24, tenemos aquí Jesús dando las señales del fin de los tiempos, las señales de lo que nosotros llamamos, porque la Biblia lo llama, Mateo 24 lo llama la gran tribulación, la gran tribulación. Son los últimos 7 años, específicamente los últimos 3 años y medio en la historia de la humanidad antes de que Cristo regrese. Son tiempos y serán un tiempo muy, muy importante, único en toda la historia, al menos como lo describe el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y hemos estudiado hasta el versículo 22, voy a hacer algunas observaciones del versículo 23 y 24, y si logramos hacer un milagro en esa tarde, estudiaremos los versículos 25 al 27. Pero ese es mi propósito, llegar al versículo 27 y mostrarles algo de esta señal de el regreso de Cristo. Versículo 20 dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora recuerden que estas son palabras de Jesús a sus discípulos que son judíos. Y las profecías del Antiguo Testamento son profecías acerca del futuro de Israel. Y lo que tenemos en el versículo 20 que ya hemos estudiado es la señal. Dice Jesús: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Qué referencia es esta? Hemos dicho, es una referencia a lo que Mateo 24 Jesús llama allí la abominación desoladora, de la que habló Daniel en Daniel 9:27, que es la abominación desoladora. Es una referencia al anticristo cuando con sus hordas, con sus ejércitos reunidos de las naciones alrededor de Israel, lleguen a la tierra de Israel, a Jerusalén, sitien a la ciudad de Jerusalén y se preparen para atacarla. De hecho, el anticristo entra en la ciudad de Jerusalén, toma el control de la ciudad, y en ese momento en la ciudad, entrando en el templo, en el lugar santo de los santos, en el lugar santísimo, allí emite o desarrolla y plasma su señal de desolación, una blasfemia contra los judíos, una blasfemia contra Dios. Probablemente él mismo, como nos dice Pablo en Tesalonicenses, sentándose en el trono de Dios, demandado ser adorado como Dios por todos los judíos. Así que Jesús está hablando de esto en Lucas 21, pero en términos diferentes, viéndolo desde afuera, con estos ejércitos que rodean a Jerusalén y la sitian. Esta es obviamente una referencia al tiempo del fin.
obviamente una referencia al tiempo del fin. Yo, antes de comenzar a estudiar el Evangelio de Lucas y de predicarlo, me compré como unos 6 comentarios sobre Lucas. Esto fue hace muchos años, recuerdo cuando comenzamos a estudiar Lucas, yo no me acuerdo ni siquiera cuánto fue. Algunos de mis hijos no existían, creo que cuando comencé a predicar Lucas, tantos años. Y me acuerdo que compré algunos comentarios y de todos estos comentarios, 5 o 6, solo uno hace referencia a que esto se cumple en el tiempo del fin. Los otros 4 comentarios dicen que esto se cumplió en el 70 después de Cristo, que esto es pasado, no es futuro para nosotros. Eso solo para darles una idea de la amplia aceptación que tiene en el mundo evangélico, la idea de que muchas de las profecías que encontramos en la Biblia no son futuras, sino que ya son pasadas, como todos estos comentaristas dicen. Pero el versículo 20 para mí es claro, y los versículos que siguen también. Muchos han dicho, bueno, esto se cumplió hay algunas posturas aquí. Ellos dicen, bueno, cuando en el 68 después de Cristo se cumplió, un comandante llamado Sestio Galo entró allí a Jerusalén y quiso aplastar una revuelta y lo hizo. Y el problema es que los requisitos de un anticristo, los requisitos de una blasfemia en el templo de Jerusalén no se cumplieron. Los requisitos de 3 años y medio del que nos habla Daniel, Apocalipsis, y que encontramos en otros pasajes, no se cumplieron allí. Otros dicen, no, bueno, esto se cumplió cuando los celotes y los idumeos se unieron en el asedio del 70 contra Jerusalén, y allí en Jerusalén desecraron, mataron a judíos, provocaron una serie de calamidades. Allí se cumplió esto que dice Jesús aquí, así que es pasado. Pero el problema es que de nuevo no reúne los requisitos de un anticristo que provoca esta blasfemia en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. Otros dicen, bueno, fue Tito cuando enviado por Vespasiano, él asedió Jerusalén y la destruyó el templo. El problema de nuevo es que no hubo un anticristo, no hay la referencia a 3 años y medio, no encaja con lo que nos dice Daniel en el Antiguo Testamento. Y otros incluso han dicho, bueno, esto es una referencia, la abominación desoladora es una referencia a cuando murió Jesús en la cruz. No en el 70, en el 33 después de Cristo, Él murió, Él resucitó, y después de morir, dice, como Él ya fue el último sacrificio, cualquier otro sacrificio en el templo de los judíos sería considerado una abominación para Dios, una abominación desoladora. Así que ellos decían, los sacrificios del sumo sacerdote, después de que Jesús fue crucificado en la cruz como el último gran sacrificio, ellos lo consideran, esta es la abominación desoladora. Y así lo ven en el pasado y no como un evento futuro. El problema es que de nuevo, no hay un anticristo allí, no hay un príncipe, no hay un rey que viene con sus ejércitos, no se cumplen los requisitos para llamar a eventos como estos abominación desoladora, o de lo que Jesús está hablando aquí. El evento de la segunda venida de Cristo tiene detalles, y los detalles son importantes. Esta es la palabra santa de Dios, y queremos prestar atención a los detalles. No podemos andar con generalizaciones, con tipificaciones o con misticismos cuando predicamos la palabra del Señor. La señal, aquí tenemos entonces la señal de la destrucción. Este es el anticristo. Esto sucederá en el futuro. En los últimos 7 años, a la mitad de los 7 años, esta es la referencia. Tiene que ser porque encaja con lo que dice Daniel y Apocalipsis. En el versículo 21 tenemos la inminencia de la destrucción. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. La destrucción es inminente, dice Jesús. No es tiempo de luchar, no es tiempo de defenderse, no es tiempo de usar el ejército. Jerusalén va a ser destruida y los judíos serán perseguidos. En el versículo 22 Jesús añade el motivo por el cual esto va a suceder. Dice en el versículo 22, porque estos son días de retribución o días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es el día de la venganza. Dios se va a vengar de su pueblo Israel para restaurarlo, y Dios se va a vengar de las naciones gentiles por lo que han hecho contra Israel.
Y de allí vamos al versículo 23, que es la intensidad de esta destrucción. ¿Cuál va a ser la intensidad, el alcance, el dolor de esta tribulación para Jacob? En este versículo 23 dice Jesús: mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Esta es la intensidad. Esto ya fue predicho en el Antiguo Testamento. Tan antiguo es esta predicción que tenemos en Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan cuando Moisés, hablando antes de que Israel entre a Canaán, él relata las bendiciones y las maldiciones de la obediencia y la desobediencia? Ahora, cuando ustedes lean en casa las maldiciones de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia de Israel, Moisés lo que está haciendo allí es profetizar. Moisés lo que hace allí es predecir el futuro. Él no está hablando simplemente de cosas que no sabe que van a suceder en el futuro. Él no está hablando de generalizaciones. Si ustedes leen las maldiciones por la desobediencia de Deuteronomio 28 y lo comparan con la historia de Israel, tanto bíblica como historia extra bíblica, por ejemplo, el tiempo presente y toda la era de la iglesia, los 2000 años de historia de Israel en este tiempo, ustedes pueden notar que se ha cumplido a perfección lo que Moisés determinó allí. Que Israel iba a ser cautivo, iba a ser llevada, sus niños y sus mujeres iban a ser violadas, iban a ser asesinados. Y hemos visto que esto ha sucedido con los judíos vez tras vez en diferentes periodos de la historia, cumpliéndose lo que Moisés profetizó en Deuteronomio 28. ¿Cuál será el final cumplimiento de lo que Moisés dijo en el capítulo 28 en Deuteronomio? Es en el final de los tiempos. Allí tendremos la última gran maldición de Dios sobre el pueblo judío debido a su desobediencia. Es muy interesante, de hecho había planificado leer eso para ustedes, pero sé que el tiempo va a ser corto para mí, así que pensé mejor no leerlo, pero si ustedes se enfocan en Deuteronomio 28, 49 al 57, esos versículos particularmente, los pueden leer en casa, van a darse cuenta de esto. Así que aquí Jesús está hablando de esto y cómo van a sufrir. Y de hecho en ese pasaje de Deuteronomio 28, Moisés habla acerca del sufrimiento de las mujeres y de los niños y de los bebés. Por ejemplo, en Lamentaciones 4:10, cuando Jeremías habla sobre el exilio babilónico y cómo Jerusalén fue destruida por Babilonia, él dice allí en Lamentaciones 4:10, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Literalmente Jeremías nos dice que las madres judías tuvieron que comer a sus hijos en la cautividad de Babilonia, cuando Babilonia asedió a la ciudad de Jerusalén. Esto sucedió en la historia. Y es una prefiguración de lo que va a acontecer al final. Creo que esa es la razón por la que Jesús dice en el versículo 23, este lamento, es un lamento. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oseas 13:16 también nos habla del juicio a Samaria en el Antiguo Testamento. Y en este juicio nos dice algo de lo que habría sucedido. Dice en Oseas 13:16, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres serán abiertas en sus vientres. Los vientres de las mujeres encintas serán abiertos. Qué temible figura gráfica que nos presenta la Biblia del juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Y Jesús dice, todo esto sucede y sucederá con mujeres embarazadas y bebés cuando el anticristo entre en la ciudad de Jerusalén al templo y comience a perseguir a los judíos. Por eso el lamento, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, cuando pensamos las peores catástrofes en hombres muriendo, en jóvenes muriendo, en mujeres muriendo, las peores escenas gráficas que un ser humano puede ver, pienso yo, y ustedes creo que estarían de acuerdo conmigo en lo mismo, es cuando vemos a maleantes, a criminales o terroristas asesinando a bebés o a mujeres embarazadas.
y matando a los bebés que están dentro del vientre de las mujeres. Y esto es exactamente lo que va a suceder en ese tiempo. Tiempo difícil. Por eso el lamento, entendemos el dolor y la agonía en el corazón de Jesús por lo que su pueblo va a sufrir en ese tiempo. Por estas imágenes horrendas Jesús describe este tiempo, la naturaleza de este tiempo, de estos 3 años y medio, los describe allí en el versículo 23 como gran calamidad. Por eso dice, porque habrá gran calamidad, gran calamidad. Ahora noten ustedes, nosotros no inventamos nuestra escatología. Muchos critican al dispensacionalismo. Nosotros somos dispensacionalistas, creemos en el futuro de Israel, en el arrebatamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, eso de gran tribulación, eso no existe. Bueno, aquí yo tengo un término que me habla de la gran tribulación. Lucas usa la palabra calamidad, que podría ser traducida también como angustia. Angustia. Mateo usa la palabra tribulación y él dice literalmente gran tribulación en Mateo 24. Aquí Lucas usa la palabra anankei, traducida como calamidad. La palabra significa fuerza, violencia, algo que uno es forzado a hacer, algo que uno hace por necesidad, por obligación, o bajo presión, bajo una presión fuerte. Y esa es la idea, por eso la idea de violencia y de fuerza sale también la idea de dolor y angustia, que es lo que significa esta palabra. Ahora, de nuevo, Jesús no está siendo aquí novedoso. No está siendo novedoso, no está inventando cosas. Él está usando profecía del Antiguo Testamento y de ahí entendemos qué importante es la profecía del Antiguo Testamento, porque Jesús comentó y expandió sobre lo que el Antiguo Testamento ya enseñaba. Y cuando hablamos del fin de los tiempos, nuestra inclinación como cristianos evangélicos es, bueno, voy a ver el Nuevo Testamento y Apocalipsis, y está bien. Apocalipsis es la revelación más amplia de lo que va a suceder al final de los tiempos, pero muchos cristianos protestantes ignoran completamente el Antiguo Testamento. Y Jesús no hizo eso. Cuando Él habló del tiempo del fin, incluso cuando Juan habló del tiempo del fin en Apocalipsis, utilizaba referencias a profecías del Antiguo Testamento, porque los profetas ya habían hablado de esto. Déjenme darles una muestra pequeña aquí en el libro de Sofonías. Nos quedan todavía 45 minutos. Si pueden encontrar Sofonías en los 45 minutos, sería una excelente idea. Déjenme ver si yo lo encuentro primero. Vamos a ir página por página hasta que aparezca Sofonías. Ahí está. Y Sofonías, el capítulo 1, dice versículo 12. Si no lo encuentran, pueden escuchar. Pero dice Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Este es el tiempo del fin, el contexto es muy claro. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Versículo 13, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. El versículo 15 dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto. Noten esa palabra aprieto, ¿saben? Esa es la palabra equivalente a la palabra que usa Jesús en Lucas 21, 23. Es la misma palabra, angustia, aprieto, es exactamente la misma palabra. Esto es hebreo, obviamente, pero el equivalente es el mismo al griego. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres. Y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Obviamente esta ira se va a extender por toda la tierra y sobre todas las naciones. Los rabinos le llamaban a este tiempo de tribulación futura los lamentos del Mesías. Los lamentos del Mesías. Y decían que este tiempo consistía en conmoción, guerra, pestilencia, hambre, escasez, sequía, apostasía de Dios y de su ley, la inversión de todos los órdenes morales, la falla incluso de las leyes naturales a nuestro alrededor. Jesús dice, esto es un tiempo de gran angustia, megali, es gran.
gran angustia, gran presión contra este pueblo. Es equivalente a la gran tribulación. Es equivalente a lo que nos dice Daniel 12:1, el día de angustia, tiempo de angustia para Jacob. Es el mismo tiempo. Son los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación. Y Jesús añade que eso también es ira sobre este pueblo. Al final del versículo 23, en Lucas 21:23 dice ira sobre este pueblo. Esta es la naturaleza de ese tiempo. Que no serán bonitos tiempos, no serán buenos tiempos para nada, especialmente para el pueblo de Dios, para los judíos y para los cristianos que se hayan convertido en ese tiempo durante la tribulación. Ira de Dios. Esta ira ha perdurado ya por siglos. Desde el desierto Israel ha desobedecido hasta los profetas y hasta que mataron al Mesías. La ira de Dios ha estado sobre su pueblo hasta hoy y hasta el fin. La ira de Dios sobre Israel persistirá debido a su desobediencia. ¿Y cómo se manifestará esta ira también? Noten el versículo 24, de 3 maneras. En el versículo 24 dice Jesús: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. De 3 maneras distintas. Caerán a filo de espada. Van a morir, muchos judíos van a morir. Y el libro de Apocalipsis expande esto. Así que no habrá ejército judío que los defienda. No habrá tecnología judía que sea suficiente para detener a las hordas del anticristo. No habrán estrategias inteligentes que los judíos puedan utilizar para evadir este ataque final de las naciones gentiles. Nada será suficiente. Por eso Jesús ha dicho, lo único que tienen que hacer es huir, en el versículo 21. Huyan, no es tiempo de luchar porque no van a ganar esta guerra, no van a ganar esta batalla la van a perder, no definitivamente, pero parcialmente van a perder. Y si intentan luchar van a morir. Lo mejor es huir, es lo único que les queda. Escóndanse en los montes, en el desierto, en las montañas. Así que la espada va a caer a ellos. La espada va a llegar a ellos, no solo será una amenaza. Dice en segundo lugar, versículo 24, serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto va a ser tráfico humano, tráfico de judíos. Las mujeres van a ser vendidas, los niños van a ser vendidos y van a ser llevados a las naciones, probablemente las naciones de alrededor. Pero todas las que estén involucradas en este ataque contra Israel, contra Jerusalén, ya desde el día de hoy vemos cómo ha crecido, o al menos es lo que hemos visto ahora, el tráfico de niños y el tráfico de personas, la esclavitud, todo esto va a estar involucrado. Allí los judíos van a ser esclavos y van a ser tratados como esclavos. Todos sus derechos van a ser violados, van a ser vulnerados, no van a ser respetados, van a ser los que sobrevivan ciudadanos de segunda clase, de tercera clase, como en los guetos de Europa, como en la nazi de Hitler, como han sido tratados en diferentes épocas por las naciones gentiles, pero esto será todavía peor. Y por último dice Jesús en el versículo 24, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén será hollada. Esa palabra hollada es la palabra pateo. Pateo es una palabra que significa pisar o caminar. Esta es la idea, pisar. Jerusalén será pisoteada por las naciones gentiles. Apocalipsis 11:2 dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Así que claramente tenemos aquí una referencia de que hoy Jerusalén le pertenece a los judíos.
Jerusalén tomó posesión, los judíos retomaron, mejor dicho, posesión de Jerusalén por el año 67 o 68, 1967 o 68, cuando fueron constituidos de nuevo como nación en 1948. Hubo una guerra en los 60 de las naciones musulmanas que tenían controlada Jerusalén, y a raíz de esta guerra, Jerusalén o los judíos se defendieron, y el efecto de esta guerra fue que los judíos terminaron reconquistando la ciudad de Jerusalén hasta el día de hoy. Jerusalén pertenece a los judíos, ellos tienen su ejército de defensa, las defensas israelíes. Así que en este tiempo, en el tiempo del fin, Jerusalén le tiene que pertenecer a los judíos. Notan, es un requisito para que se cumplan las profecías bíblicas. Los judíos tienen que tener posesión de Jerusalén porque en este tiempo Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Jerusalén va a ser entregada a los gentiles. En otras palabras, como en el tiempo pasado, como Roma o como bajo otros imperios, los judíos no van a tener el control de su propia tierra por un tiempo temporal. ¿Y cuándo va a hacer esto? Bueno, ellos controlarán su tierra en la primera mitad de los 7 años. Los primeros 3 años y medio, ellos harán el pacto con el anticristo, con este personaje, y tendrán paz, y gobernarán la ciudad de Jerusalén y todo Israel. Pero a la mitad de los 7 años, como hemos estudiado en Daniel, el anticristo va a romper este pacto, va a tomar posesión de Jerusalén, y esta es la referencia que hace Jesús aquí. Jerusalén será hollada por los gentiles. De nuevo, como antes ha sido en la historia, va a ser pisoteada por las naciones gentiles. Esto habla de conquista, de autoridad, de destrucción, de superioridad. Ahora, estoy debatiendo en mi mente si debo hacer esto o no. Trato de ver la hora, pero la luz no me deja ver la hora. ¿Quiénes van a ser estas naciones gentiles? Yo he hablado de esto antes, pero quizá puedo darles una referencia extra, una referencia más. ¿Cuáles van a ser estas naciones gentiles que van a hollar, van a pisotear y tomar el control de Jerusalén y perseguir a los judíos en el tiempo del fin, en los últimos 3 años y medio antes de la venida de Cristo? Bueno, el texto dice claramente que serán las naciones gentiles, los gentiles. Bueno, pero ¿cuáles naciones gentiles? Y muchos evangélicos han especulado sobre naciones europeas, otros han dicho va a ser Norteamérica o Estados Unidos porque es el país más poderoso, o Canadá, o una unión entre estos países antes mencionados van a venir y a conquistar Jerusalén. Pero no es lo que las profecías bíblicas nos dicen. Déjenme darles esta referencia, ¿ok? No estoy seguro si leer esto, pero quiero hacer la referencia. Hemos estado escuchando las enseñanzas de Daniel de los miércoles, así que confío en que ustedes tienen algo fresco en su memoria. Algunos capítulos del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Y ustedes se acuerdan qué es la visión que ve Nabucodonosor en Daniel el capítulo 2? Daniel capítulo 2 es la visión de una estatua, de una gran imagen, que está edificada o está construida por diferentes herramientas, por diferentes minerales. La cabeza es de oro, se dice. La cabeza es de oro. Los pechos y los brazos son de plata. El vientre, el lomo es de bronce. Las piernas son de hierro y los pies son de hierro mezclado con barro cocido. Okay, ahí tenemos varios materiales de que está construida esta gran estatua. Y en este capítulo 2 es claro que cuando Daniel resuelve esta visión para Nabucodonosor en Babilonia, él le dice, bueno, estos son reinos. Esta gran estatua es el resumen de todos los reinos de la tierra hasta el tiempo del fin, sin contar estos 2000 años que hemos vivido de iglesia. Por eso Pablo decía, la iglesia es un misterio. Por eso Daniel no vio el tiempo de la iglesia. ¿Y Daniel dice, cuál es la cabeza de oro? ¿Qué reino era este? El reino de Babilonia. Él le dice, este eres tú, oh gran rey, que el Señor te ha puesto sobre todas estas naciones. Este eres tú. Y más adelante vemos esto confirmado también en otro capítulo de Daniel, en el capítulo 7 se hablan de 4 bestias. 4 bestias.
Y esto no es Nabucodonosor, es un descendiente de Nabucodonosor, pero es en Babilonia también. Y aquí también Daniel se le presenta esta visión y él ve 4 bestias y él pregunta al ángel, ¿qué son estas? Y el ángel le responde y le da la solución a esta visión. Estos son reinos y reyes que van a venir en el futuro. Y el primero de ellos era Babilonia. Babilonia. Lo interesante de todo esto es que cuando llegamos a la última bestia, ya sea de Daniel 7, que es el último reino, o ya sea cuando llegamos en Daniel el capítulo 2 en la imagen o la estatua que Nabucodonosor vio, ya sea cuando llegamos a los pies de la estatua, que es hierro mezclado con barro cocido, que sería el último reino. Así que los pies de la estatua es el mismo reino de la 4ª bestia en Daniel 7, ¿ok? Daniel 2, Daniel 7 están hablando del mismo reino. Los pies de la estatua y la 4ª bestia de Daniel 7. Es el mismo reino, es el 4º gran reino, el último gran reino antes de la venida de Cristo, del descenso del Mesías, para el fin del siglo. ¿Y cuál es ese último gran reino? Y muchos han dicho, yo les he dicho esto antes, mi postura ha cambiado en eso porque yo también lo creía, que el 4º reino ha sido Roma. El primero fue Babilonia, el segundo Persia, el tercero Grecia, y esto es lo que la historia nos dice también, y se ha dicho que el 4º es o fue Roma. Así que como Roma ya se desintegró, obviamente es un imperio que ya desapareció, en el final de los tiempos lo que tendremos es una especie de imperio romano revivido, cuyo líder o rey será el anticristo y que va a cumplir todas estas profecías que encontramos también en el Nuevo Testamento. El problema es uno. El problema es que interpretamos la profecía como ecuatorianos del 2024 y no interpretamos la profecía como judíos en el tiempo de Daniel. O por ejemplo, ¿quién fue el que vio la imagen? ¿Para quién interpretó la visión Daniel en el capítulo 2? ¿Para quién? Para Nabucodonosor. No fue para los ecuatorianos o los norteamericanos del 2024. Fue para Nabucodonosor, ¿ok? Para Nabucodonosor. ¿Dónde vivía Nabucodonosor? En Babilonia. En Babilonia. La ciudad de Babilonia, la gran ciudad de Babilonia, esta ciudad de Babilonia estaba ubicada en lo que hoy llamamos Irak, en el país de Irak. Allí estaba Babilonia, ya no existe, dejó de existir, pero allí estaba, algo cerca de Bagdad, creo que es la capital de Irak. Allí estaba Babilonia y allí reinaba Nabucodonosor. Allí él vio esta visión. Y allí Daniel interpretó esta visión y le dijo, ok, este eres tú y gobiernas sobre todo el mundo conocido desde Babilonia, por el mundo entero. Va a venir otro reino que va a conquistarte a ti. ¿Qué significa eso? Que va a conquistar Babilonia, donde está Irak, ¿ok? Babilonia. ¿Y cuál fue? Vemos que la historia se cumplió. Persia conquistó Babilonia y entró en el palacio de Babilonia, el rey de Persia. Y le perteneció al imperio persa. Ahora, después de Persia, de nuevo, es Babilonia el enfoque central. No es Ecuador en el 2024, no es Roma del primer siglo o del 2024. Es Babilonia. Ese es el centro y la clave del contexto histórico para entender la profecía. Es Babilonia, es Irak el día de hoy. Así que fue conquistado por los persas después de Babilonia, del imperio babilónico. Persia conquista Babilonia. Y después de Persia, alguien conquista a Persia. Este es el tercer gran reino. Ustedes saben cuál fue. El imperio griego. Fue Alejandro Magno. Y él llega a conquistar Babilonia también de los medo-persas. Y de hecho Alejandro Magno entró y él quiso reconstruir la grandeza de la ciudad de Babilonia. De hecho, Alejandro Magno murió en el palacio que había pertenecido alguna vez a Nabucodonosor. Allí murió Alejandro Magno. Así que el centro de todo esto es Babilonia, ¿ok? Es Babilonia. La 4ª bestia, el 4º reino que figura el último gran reino de la época humana, de la historia humana, entonces, los evangélicos hemos dicho, bueno, ahora de pronto de Babilonia vamos a ir a Europa.
Y decimos que es Roma, porque Roma fue el cuarto gran imperio mundial después de Grecia. El problema es que si decimos que fue Roma, no estamos centrándonos en el contexto histórico de Nabucodonosor, que fue quien recibió esta profecía. Y de Daniel tampoco. En el capítulo 7, que estaba en Babilonia, ¿notan? Roma y el imperio romano no llegaron a conquistar Babilonia. Y si el imperio romano no conquistó Babilonia, entonces no califica como el cuarto reino, porque es el centro de estas profecías es Babilonia, lo que hoy es Irak. Hubo otro reino que después de los griegos conquistó Babilonia, aunque no fue un gran imperio, y lo tuvo por relativamente poco tiempo conquistado, fue el reino de los partos, el reino de los partos, donde lo que hoy básicamente es Irán. Ellos conquistaron esa área donde estaba la ciudad de Babilonia, pero después de esta corta conquista de los partos, entonces llegó un verdadero imperio, que causó destrozos como describe Daniel 7, en estas profecías de este último gran reino, que provocó masacres, incluso masacres de judíos y de cristianos por siglos en la historia. Y este fue el cuarto gran imperio del califato islámico, de los musulmanes, desde el año 600 en adelante con Mahoma, que en los mismos años 600 ya lo habían conquistado casi todo el Medio Oriente, que se convirtió más tarde en el Imperio Otomano con su sede en Turquía. Ellos llegaron y conquistaron Babilonia, que para ese tiempo ya había perdido mucho de su fervor. Pero ese es el área que ellos conquistaron, Irak, y hasta el día de hoy toda esta región en el mundo sigue perteneciéndole a los musulmanes. Así que solo esto para decirles, cuando interpreten estas profecías, no las interpretamos como ecuatorianos del 2024, sino como Nabucodonosor. Y él estaba viendo, okay, ¿cuál es el imperio que va a conquistar mi imperio? Y la capital de mi imperio, que es Babilonia, que es en Irak. Bueno, y esos imperios fueron el imperio persa, el imperio griego y el imperio musulmán más tarde. Pero Roma lo encaja allí, porque Roma no llegó a controlar esa área. Por eso pienso que las profecías apuntan, no es algo dogmático, pero apuntan a que lo que va a suceder al final, estos ejércitos enemigos que van a acercarse a Jerusalén con su líder, van a ser todos ejércitos de pueblos y países musulmanes, naciones musulmanas. Europa no significa que no va a tener ninguna relación con esto, Estados Unidos tampoco, alguna relación tendrán probablemente, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que todas estas naciones que rodean a Israel hoy son controladas por el Islam y no hay nadie más que odia a los judíos que los musulmanes. Bueno, esto nos lleva al final de la destrucción en el versículo 24, al final del versículo 24, dice que Jerusalén será hollada por los gentiles, pero esto no será por siempre. No será por siempre. Dice Jesús, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es lo mismo que nos dice Juan en Apocalipsis 11:2. Dice, hollarán la ciudad santa, que es Jerusalén, 42 meses. 3 años y medio. Así que 3 años y medio esta ciudad le va a pertenecer al anticristo. Pienso yo, a los musulmanes, van a perseguir a los judíos, van a destruir a los judíos, van a exiliarlos a otras naciones y a tratarlos como esclavos en sus propios países, con la mirada y colaboración probablemente de otras naciones que no sean necesariamente musulmanas en ese tiempo. Y esto tiene sentido también con lo que Pablo nos dice. La persecución contra los judíos no será eterna. Es cierto que Dios ha estado airado con su pueblo por mucho tiempo, ya miles de años, y han sufrido mucho. Han tenido tiempos relativos de paz, pero tiempos relativos de mucha destrucción y persecución. Recuerdo cuando nos confiscaron en las casas en el año 2020, 2021 y no nos dejaban salir de nuestros hogares para entrar a los supermercados. Teníamos que hacer filas, ¿se acuerdan? De 1 hora o filas de 2 horas para entrar al comisariato y comprar algo de comida. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo? No hago nada, estoy parado esperando entrar a un comisariato para comprar comida. ¡Qué desperdicio de tiempo!, ¿no?
Y lo que dije la siguiente vez, voy a traer un libro, voy a leer aquí. Y comencé a leer un libro que era la historia de los judíos. Créame, fue tanto que lo que nos hicieron esperar en esas filas que terminé de leer todo el libro, solo estando en las filas. Unas 2 o 3 veces que fue al comisariato, haciendo la fila fuera del comisariato, leí todo este libro, que es la historia de los judíos. No es un libro tan extenso, obviamente, pero es un libro que detalla cómo los judíos han sufrido a lo largo de la historia. Y es cierto, Dios ha tenido su ira sobre ellos. Pero saben, muchos evangélicos y protestantes ven esto y dicen, por eso yo no creo que Dios va a hacer algo con ellos en el futuro. Ahora es solo la iglesia, los judíos ya no, Israel ya no van a ser restaurados, ya no van a ser restaurados. Pero Jesús mismo dice que esto es algo temporal. Él mismo lo dice en el final del versículo 24, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta que, esa es una referencia. La exégesis, el griego, pueden mirar lo que sea, es una referencia a tiempo. A tiempo. Jerusalén va a volver a pertenecer a los judíos y en esta ocasión será por medio de una intervención milagrosa divina. Es lo mismo que dice, como leímos en Apocalipsis 11:2, y es lo mismo que nos dice Pablo en Romanos 11. Noten lo que dice el versículo 25. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora subrayen eso. ¿Por qué Pablo les dice a los cristianos del primer siglo, después de que Jesús murió en la cruz y resucitó? ¿Por qué Pablo les dice a los cristianos del primer siglo no sean arrogantes con Israel o con los judíos? Sino porque él ya estaba viendo que los cristianos estaban comenzando a ser arrogantes contra los judíos, especialmente los cristianos gentiles de Roma, que es la carta a la que escribe Pablo aquí. Así que ya comenzamos a ver este sentir cristiano que ha sido tan aceptado hasta el día de hoy, de tener una animosidad, una indiferencia, una apatía, incluso un odio contra los judíos. ¿Por qué? Porque dicen, ellos mataron al Mesías, ellos asesinaron a Jesús y siempre odian a Dios y son dueños de esto y dueños de lo otro y son los causantes de, hay teorías de conspiración allí, dueños de los bancos y esto y lo otro y el magnate. Y entonces los cristianos no queremos a los judíos. Y así fue la relación entre cristianos y judíos en toda la historia hasta hoy. Pablo ya vio este sentimiento en el primer siglo y por eso les dice, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que Pablo prohíbe este sentimiento de odio y de indiferencia hacia los judíos que encontramos tan aceptado hoy en los cristianos. Yo no escucho ver a cristianos hablar acerca de los judíos cuando son masacrados, como el 7 de octubre pasado. Algunos de los grandes predicadores reformados que tenemos hoy completamente en silencio, en completo silencio. Y si emitieron algún comentario fue demasiado imparcial. Y para ellos, judíos y palestinos son la misma cosa. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo que la Biblia nos indica. Y Pablo dice, cuidado con ser arrogantes contra los judíos. Es cierto que han sido endurecidos. Es cierto que hoy odian al Señor. No creen en Cristo. Y podrían incluso escupir a un cristiano si ustedes van a un barrio ortodoxo en Jerusalén. Es cierto todo esto. Pero cuidado porque este endurecimiento no es permanente, dice Pablo en el versículo 25, sino hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles sean salvos. ¿Y entonces qué? El versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que ellos llegarán a la salvación, serán restaurados como nación, por tanto ustedes no deben ser arrogantes con ellos. Y por eso el versículo 28 Pablo dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos, es cierto, son enemigos porque rechazan el evangelio, pero en cuanto a la elección de Dios, la elección soberana de Dios, son amados por causa de los padres, de los patriarcas.
Así que, como decíamos en algún sermón antes, ellos son el enemigo amado de Dios. Y para nosotros también deberían ser enemigos del Evangelio, pero amados como pueblo por nosotros, porque serán el pueblo de Dios al final de esta era. Así que ahí tenemos esta referencia y esta es la referencia al tiempo de los gentiles. Así que ¿cuánto tiempo va a durar este tiempo de los gentiles? Cuando pensamos en el versículo 24 de Lucas 21, bueno, va a durar 3 años y medio. 3 años y medio. Cuando el anticristo va a tener la autoridad y superioridad sobre los judíos en Jerusalén y va a hacer con ellos lo que quiera, o casi lo que quiera. Ahora eso nos lleva al versículo 25 al 27. Aquí ya tenemos la preparación para el descenso de Cristo. 25 al 27, noten lo que dice Jesús. Noten la cronología. En el versículo 25 comienza diciendo Jesús: entonces, oí la idea de entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Aquí tenemos la señal del descenso de Cristo y lo primero que nos habla Jesús aquí son de cambios astrológicos, cambios en la atmósfera celestial. Y habla del sol, de la luna y de las estrellas cambiando. Mateo 24 nos dice que las estrellas del cielo caerán incluso sobre la tierra. En este mismo sermón del Monte de los Olivos. El Antiguo Testamento habla sobre esto. Por falta de tiempo no voy a leer todos estos pasajes, pero ustedes pueden anotar en Isaías 13, 4 al 16, en Isaías 24, 18 al 20, en Ezequiel 32, 7, en Joel 2, 28 al 32, en Ageo 2, 6 y Ageo 2, 21. Todos estos pasajes del Antiguo Testamento son profecías en que vemos un cataclismo cósmico, cambios en la esfera celestial, en los astros, sol, luna y estrellas. Jesús no está siendo novedoso aquí. Él no está inventando profecía. Él simplemente está repitiendo lo que el Antiguo Testamento ya enseñaba. Y los judíos debieron haber sabido esto perfectamente. Ahora obviamente lo está poniendo dentro de un esquema más organizado. Y mucho más organizado lo encontramos de hecho en Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 2 y 13, habla de esto mismo. Y cómo comienzan a manifestarse y a cambiar los astros celestiales como preparación para el descenso de Cristo. Esta es básicamente la reacción del cielo. Cómo reacciona el cielo y los astros del cielo antes de la venida de Cristo. Al inicio del versículo 27 y al final del versículo 26, también algo similar, pero en otras palabras, dice al final del versículo 26, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, ciencia cierta, es difícil saber qué es lo que la gente verá en ese momento. Pero claro, Joel habla de la luna roja como sangre, cambiando de color, el sol también sufriendo modificaciones y las estrellas del cielo también y las nubes, el color del cielo, todo esto como reacción para el descenso del Hijo de Dios. Y también Jesús nos habla cuál va a ser la reacción de la tierra aquí, de los seres humanos. Así que vamos de los cambios astrológicos a la impotencia humana. La impotencia humana cuando comiencen a ver todas estas señales en los cielos, dice la segunda parte del versículo 25, dice, y en la tierra, como resultado de todo esto que van a ver, dice, en la tierra, angustia de las gentes. Angustia. Esa palabra angustia es la palabra sunojei. Sunojei normalmente se refiere a estar una persona, un animal que está encadenado y no puede salir, atrapado. Pero de ahí, esta palabra también se refiere a estar en la condición de angustia. La angustia de estar atrapado en algún lugar, la angustia de estar atormentado en algún lugar sin poder salir, es la idea de impotencia. Y esta es la palabra que usa Jesús aquí. Esta es la descripción de cómo la tierra y los seres humanos van a responder cuando comiencen a ver todas estas señales. Dice, angustia de las gentes, añade otra, dice, y confundidas. Esta palabra creo que se usa solo una vez en el Nuevo Testamento. Es la idea de duda,
la idea de certidumbre, la idea es de perplejidad, como reacción ante los desastres que van a ver a su alrededor en el cielo y también en las aguas. Dice al final del versículo 25, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Así que no solo va a ser el cielo, los océanos y los mares y los lagos van a sufrir cambios, van a estar inquietos. Podemos imaginar quizás tsunamis, cambios inmediatos y grotescos del mar. Uno puede imaginar eso, uno puede imaginar un desastre natural el día de hoy y estar en esa condición completamente atrapado e impotente, asustado. Y de hecho de eso habla Jesús en el versículo 26. Noten, como resultado de todo esto, dice, desfalleciendo los hombres. El temor, el miedo, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El temor simplemente va a ahogar a la gente. No van a poder pensar con claridad. Van a estar confundidos. Estarán sin explicaciones. ¿Cómo explicar lo que estamos viendo? ¿Cómo van a hablar los ateos que han negado a Dios toda su vida en ese momento? Una gran confusión, un gran temor. Agonía, angustia por todos lados. Y todo esto sirve como preparación para el descenso de Cristo. Y Cristo se prepara a descender. Y eso es lo que nos dice el versículo 27. Entonces dice, después de todas estas señales, entonces, versículo 27, verán al Hijo del Hombre. Ahora, qué interesante que Jesús nos dice, verán al Hijo de Dios o verán al Señor descender del cielo, sino que usa de nuevo un título preferido por Jesús en los evangelios, que es Hijo de Hombre. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora déjenme decirles algo acerca de este descenso de Cristo. Esta es la segunda venida de Cristo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:30 comienza diciendo, verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Bueno, de nuevo, el Antiguo Testamento creo que es clave. No sé si podría ser dogmático en esto, pero creo que tiene mucho sentido. Y si es la primera vez que lo van a escuchar, pueden profundizar en esto ustedes mismos en casa. Si algo logro con lo que hago es que ustedes estudien más la palabra en casa, entonces he logrado mi meta y mi propósito, que ustedes profundicen y estudien por ustedes mismos. Pero ¿qué señal es la que verán las gentes? Y lo que es clave, esto va a ser muy clave, especialmente los judíos. Especialmente los judíos. Creo que una idea errónea que los cristianos hemos tenido de la segunda venida de Cristo a veces ha sido de que Jesús va a descender así como se fue. Pero en un sentido eso es cierto, es lo que le dijo el ángel a los discípulos en Hechos 1. Pero le robamos toda la gloria y la majestad. Pensamos que Él va a volver como un hippie de los años 60 o 70, que va a volver como un irlandés en los cuadros de la Edad Media, Jesús de ojos azules y cabello rubio y largo. ¿Cómo va a volver Jesús? ¿Cómo va a volver? ¿Cómo lo verán los judíos y lo reconocerán? Bueno, noten lo que dice, vayan conmigo por un momento a algunos textos en el Antiguo Testamento. Noten lo que dice Deuteronomio. El capítulo 33, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Deuteronomio con la segunda venida de Cristo? Yo tampoco sabía, pero noten lo que dice el versículo 26, Deuteronomio 33, 26. Dice, esto es obviamente después de Egipto, Dios se ha manifestado ya a Israel, a Moisés, se preparan para entrar, y este es el famoso cántico de Moisés. Y dice aquí en el versículo 26, Deuteronomio 33, 26, dice, no hay como el Dios de Jesurún. Jesurún es otra palabra para Israel. No hay como el Dios de Jesurún, dice, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Ahora vamos a encontrar un concepto importante en el Antiguo Testamento, que es Dios como el que cabalga sobre las nubes.
Ok, eso no es inventado, al menos ustedes están de acuerdo conmigo, lo tenemos en este mismo versículo 26. Moisés dice, Dios, hablando en un sentido, dice, es como quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Así era conocido Baal. Esto era importante para los israelitas porque iban a entrar a Canaán y se iban a encontrar con cananeos que adoraban a Baal. Y Baal era conocido como el dios de las nubes o el que cabalgaba las nubes. Baal, un dios falso, obviamente. Y Moisés está diciendo, claro que no, Baal no es el que cabalga las nubes. Es Dios, el Dios verdadero, el que cabalga las nubes. Nuestro Dios es el dueño de los cielos y el dueño de las nubes. Y esto fue muy gráfico para ellos, aunque lo vamos a ver en un momento, especialmente en el monte Sinaí. Pero por un momento vayan conmigo también al Salmo número 68. Salmo 68, el versículo 4. Noten lo que dice este versículo. Salmo 68, 4. Dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Otra vez. Dios es llamado así. Dios es llamado el que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. De nuevo, encontramos esta imagen de Dios como el que cabalga los cielos. Ahora, ¿en qué nos hace pensar todo esto? ¿Por qué mencionamos este concepto de Dios como el que cabalga los cielos? Bueno, porque es muy claro cuando Jesús usa el título de Hijo de Hombre. De nuevo, Él no está inventando nada. Él está usando un título que ya aparecía en el Antiguo Testamento. Hemos hecho referencia a esto en el pasado, que aparece en Daniel el capítulo 7. En Daniel 7 Él habla de un personaje, aparece ahí en el versículo 13, dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, noten esa referencia de nuevo a las nubes. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hijo de hombre. Uno dice, bueno, hijo de hombre es un título que hace referencia a un ser humano. Ezequiel lo utilizó muchas veces, incluso creo que en Isaías alguna referencia también. Hijo de hombre es simplemente un descendiente de una persona. Eso es lo que significa hijo de hombre. Es cierto. Sin embargo, como Daniel utiliza esta referencia hijo de hombre es diferente, porque hace referencia, Daniel está diciendo literalmente vi una persona, ¿ok? Vi a un ser que tenía la forma de una persona, de un hombre, de un ser humano, pero estaba rodeado de gloria, dice él. He aquí con las nubes del cielo, dice, venía uno y fue acercado al anciano de días. Y todo esto está rodeado de un esplendor y de una majestad que no es como cualquier otra persona. Así que aquí lo que tenemos es algo interesante. El pasaje de Deuteronomio 33 que leímos de Salmo 68 es obviamente Jehová quien cabalga sobre las nubes. Y Jehová es relacionado a las nubes. Y aquí tenemos otra referencia en Daniel 7 a un hijo de hombre que viene en las nubes. Un israelita, un judío en el Antiguo Testamento habría relacionado estas dos ideas y habría dicho que si este hijo de hombre viene en las nubes, si está en las nubes, tiene que ser una referencia a Jehová, porque a Jehová lo relacionamos en el Antiguo Testamento con las nubes o cabalgando las nubes. Y algo interesante es que Daniel, saben, él escribió no en hebreo, al menos algunos textos de este libro no fueron escritos en hebreo, sino en arameo, que era un idioma, algo así como una mezcla entre hebreo y el babilónico, porque Daniel ya vivía en Babilonia, así que se mezcló el hebreo con el babilónico, se fusionaron y se produjo este nuevo idioma que es el arameo, y el arameo se comenzó a hablar incluso en Palestina hasta tiempos de Jesús, así que Jesús literalmente no habló en hebreo, Jesús habría tenido conversaciones con otros judíos en Israel en arameo, en el idioma arameo. Y en arameo esta palabra hijo de hombre es la referencia Bar Amashá. Bar Amashá. Esa es la referencia, hijo de hombre, Bar Amashá. Porque eso es importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba compareciendo ante el concilio, el Sanedrín, antes de ser crucificado? Estaban preguntando acerca de quién era él, cuál era su identidad. Ellos querían que hable y le preguntaron si él era el hijo de Dios. ¿Se acuerdan? El sacerdote le preguntó, ¿eres tú el hijo de Dios? ¿Eres el rey de Israel?
Y Jesús respondió, verán, afirmó eso. Y él dijo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y verán al Hijo del Hombre. Jesús habría hablado arameo. Y habría usado esta misma expresión que usa Daniel aquí en Daniel 7, que es Bar Hamashah. Verán al Bar Hamashah, estaba haciendo referencia a él mismo. Cuando los sacerdotes escucharon eso, inmediatamente debieron haber pensado en Daniel 7, en este ser majestuoso y divino, asociado con el Jehová del Antiguo Testamento, y por eso se rasgaron sus vestiduras y dijeron, esto es blasfemia, y en ese momento decidieron crucificar a Jesús por blasfemia. Por este título, Bar Hamashah, Hijo de Hombre, Jesús se puso el título Hijo de Hombre. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Ustedes saben, cuando Israel sale de Egipto, ¿qué es lo que guió a Israel durante sus jornadas y los días cuando salieron de Egipto por el desierto? En esos años que estuvieron deambulando por el desierto, fue un pilar. ¿De qué? Una columna de nube durante el día. De nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Éxodo es importante para entender esto. Éxodo es importante y especialmente el Sinaí. Para los judíos, el Señor ya había venido a la tierra. Para los judíos, Dios ya vino a la tierra un día. Y esto, los judíos tienen razón en esto, porque la Biblia enseña esto. Y lo hizo ¿cuándo? Lo hizo en el Sinaí. Nunca volvió a ocurrir, nunca volvió a suceder, y esto fue una especie de prefiguración de la segunda venida. Pero esto es lo que encontramos. Noten lo que dice Éxodo 13. Ya estamos llegando al final, así que no se desesperen. Pero Éxodo el capítulo 13, noten lo que dice este pasaje. En el versículo 21, Éxodo 13, 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Ok? Los guiaba por medio de una columna de nube. No era una nube como la que vemos hoy. Literalmente dice una columna o un pilar. Dice, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fue permanente como guía para ellos. Y algo interesante del versículo 21, no dice que Dios utilizó una columna de nube. No, es más que eso. Dios iba delante de ellos en una columna de nube. La idea, si ustedes leen literalmente eso, es de que Jehová estaba en la columna de nube y en la columna de fuego durante la noche. Él estaba allí. Era obviamente una manifestación de Dios. Esa no es la forma real de Dios, obviamente. Pero el texto es claro, Dios estaba allí. No había enviado un ángel. No era simplemente una representación secundaria de Dios. La idea es de que Él estaba en la nube. Noten el capítulo 14, el versículo 24. Dice 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Así que de nuevo esta idea, Dios, Jehová está en la nube y desde la nube Él mira el campamento de los egipcios. No es algo que Él utiliza meramente, Él está allí mismo. Noten el capítulo 19, el versículo 16, 19 y 16, dice de Éxodo mismo, dice, aconteció que al tercer día, este ya es el contexto del monte Sinaí, muy importante. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Y dice, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esta es una imagen apocalíptica. Esta es una imagen de majestuosidad, de esplendor. Y la visión de nuevo, entre otras cosas, aparece la espesa nube sobre el monte. Era la forma visible
de que Dios estaba allí. Dice el versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Notan? No para recibir un enviado de Dios, no para recibir una imagen de Dios, para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, dice el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba. Esta es la nube que había descendido sobre el monte. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El fuego, el humo, la nube, todo esto es muy interesante lo que dice el versículo 18, porque dice explícitamente Jehová descendió. Jehová descendió. Jehová había descendido sobre él en fuego, humo, como un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es decir, Dios mismo descendió sobre el monte Sinaí. Dios mismo descendió sobre el monte Sinaí. ¿Cómo los israelitas sabían que Dios estaba allí? ¿Cómo sabían que Dios estaba allí? Ellos sabían que ese era Dios. ¿Por qué? Porque asociaban ya la columna de fuego y de nube con todo lo que había acontecido en los días y semanas previas, cuando apenas salieron de Egipto, el Mar Rojo, la nube ya estaba allí. La columna estaba allí, era la manifestación de Dios mismo. Ellos sabían que este era Dios que se estaba manifestando a ellos en ese momento. Noten el versículo 19, dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, dice, y descendió Jehová, otra vez, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Así que noten un poquito más adelante, en el capítulo 33, no es menos importante lo que vamos a encontrar aquí. En el capítulo 33 de Éxodo, el versículo 7, dice 33:7. Dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, esto es ya después del monte de Sinaí, el tabernáculo ya construido fuera del campamento, y dice, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba, versículo 9, en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y noten lo que dice, Jehová hablaba con Moisés. Otra vez, la nube. Y Dios descendía allí, dice el versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, y hablaba Jehová a Moisés. Qué interesante, cara a cara. Cara a cara. Yo creo que la imagen de la nube es muy clara en el libro de Éxodo y el Antiguo Testamento, cómo los judíos habrían entendido esto, que era la misma manifestación de Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento se manifestaba en la nube, él mismo estaba allí, de tal manera incluso que el versículo 11 nos dice que Jehová hablaba cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero, como hablas tú con tu amigo, con tu esposa, con tu hermano. Así hablaba Dios con Moisés en la nube. No hay duda de que Dios estaba en la nube, no solamente era una manifestación secundaria de él. Ahora, noten algo interesante, si vamos del Éxodo a Apocalipsis, del inicio al fin, en Apocalipsis el capítulo 1, esta imagen de Cristo, dice versículo 7, Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes, escribe Juan, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Esta es una referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo la refiere Juan en el versículo 7? He aquí que viene con las nubes. Viene con las nubes. Un pasaje más y con esto terminamos, ¿ok? Con esto terminamos. En Zacarías,
Zacarías, el capítulo 12, el versículo 10. De nuevo, referencia al fin de los tiempos. El contexto es Israel, el contexto es Jerusalén aquí, es muy claro. Y dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Este es Jehová hablando. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Nosotros entendemos esto porque entendemos quién es Cristo y cómo lo mataron a Cristo. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién le va a ver? ¿Quién le va a reconocer a Jehová? ¿Y quiénes van a afligirse porque van a reconocer que lo habían rechazado por mucho tiempo, pero ahora le están reconociendo por la gracia de Dios? ¿Quiénes son? ¿Las naciones gentiles? No es el contexto. El contexto es claro, es David, la casa de David, es Jerusalén y más. Noten el versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Esto es muy judío. Llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. ¿Pero qué tierra? Dice, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres, los descendientes de la casa de Leví y sus mujeres, los descendientes de Simei y sus mujeres, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes verán? Esta es una referencia a la segunda venida de Cristo, ¿ok? La segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿cómo los israelitas que tanto han odiado a Jesús, que tanto lo han rechazado a Jesús, en la segunda venida de Cristo, cuando lo vean, inmediatamente van a saber, este es Jehová, este es Jehová? Los cristianos han tenido la razón. Al que nosotros asesinamos en el primer siglo ha sido el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora sabemos quién es Él. ¿Cómo supieron esto? Alguno podría decir, bueno, por las manifestaciones esplendorosas y gloriosas. Yo creo que tiene lógica eso. Yo creo que tiene lógica. Pero me parece que hay una explicación más precisa y bíblica todavía que esa. Por la nube. Por las nubes. Cuando un judío piensa en la manifestación de Dios, como en el Sinaí, el Éxodo, todo el Antiguo Testamento, y por cómo Apocalipsis, y el mismo Jesús nos dice en Apocalipsis 21, en Lucas 1, como hemos visto, que Él vendrá, y esta es la señal, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Cuál nube es esta? Es la misma manifestación de Dios cuando descendió sobre el monte Sinaí, que descendía sobre el tabernáculo, por lo cual los judíos le llamaban a Jehová el Dios que cabalga sobre las nubes. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, va a venir rodeado de estas nubes esplendorosas, o esta nube esplendorosa, de manera que los judíos inmediatamente sabrán que este es Jehová del Antiguo Testamento. Y ese es el momento cuando van a afligirse porque van a reconocer que habían asesinado al mismo Dios que ellos decían adorar, y el Señor los salvará. Esta es, con mucha probabilidad, la señal del Hijo del Hombre. Ok, vamos a hacer una oración para terminar. Creo que es suficiente por hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por mostrarnos tu palabra, por ayudar a escudriñarnos. Necesitamos tanta sabiduría, necesitamos tu consejo, necesitamos profundizar en tu palabra. Esto solo tiene un efecto en nosotros y es el efecto de la esperanza, es el efecto de saber que el futuro para ti ya es historia porque lo tienes premeditado, lo has decidido, lo has determinado a tu gusto, a tu preferencia, según tu plan perfecto. Y Señor, este futuro es para nosotros glorioso. Aunque vendrán tiempos de dificultades y de gran tribulación sobre los judíos y sobre los cristianos vivos en este tiempo, el tiempo que vendrá después de esto excederá con creces inmensamente, infinitamente el sufrimiento temporal de la última mitad de los 7 años de la tribulación. Y por esto te damos gracias.
Y recibimos este vigor de tu palabra y esta confianza de que un día Cristo desaparecerá desde el cielo, no solamente en forma humana, sino en forma humana, pero rodeado de toda esta gloria asombrosa y esplendorosa, como Jehová descendió en el monte Sinaí, e incluso con una mayor gloria, hablando de tu segunda venida. Y al final el pueblo de Israel se arrepentirá, se postrarán ante ti, tú los restaurarás, los salvarás y cumplirás tus promesas con ellos. Oramos, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias, Señor, por este día. Rogamos que nos guardes en el tiempo de comunión, bendícelo en el tiempo de nuestro regreso a casa. Guárdanos también en el inicio de una nueva semana. Padre, que tu palabra more en nosotros y persista y se guarde en nuestro corazón y en nuestra mente. Oramos y nos despedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén.